Ahora a las 6:30 me reúno con los profesores. Otra cosa que quería hacerles saber es de que terminando la clase de hoy día, ya me voy a comunicar con cada uno de sus delegados para darle los grupos de práctica. Y esos mismos grupos de práctica yo le voy a entregar a cada profesor. Cada profesor con su grupo de práctica va a trabajar pues los sábados la práctica, ¿no? Pero aparte de que trabajan con su profesor, ustedes tienen la obligación, la fecha que el profesor indica que se cumpla la tarea que entreguen, deben entregarlo. O colocarlo, mejor dicho, en Teams. Bueno, para no quitarle más tiempo, dejo con ustedes a la profesora Consuelo Álvarez para la clase respectiva del día de hoy, que corresponde a planificación, los principios y los tipos de planificación. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Bien, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profesores. Vamos entonces a empezar con la clase de hoy, que nos ha tocado hacer la clase sobre planificación. Voy a compartir. ¿Por qué aparecen tantas cosas? Bien. ¿Se visualiza? Sí, doctora. Gracias. Por favor, cuando les pregunte algo, contesten, porque si no me da la idea que estoy sola en la clase y puedo pensar hasta mal, ¿no? Bien. Entonces tenemos la semana 3, que del curso de gestión en salud. El tema que nos toca es planificación, ya lo dijo el doctor, planificación, definiciones, principios y tipo de planificación. Para quienes no me conocen, algunos he visto por ahí, ya nos conocemos. Soy la magíster María del Consuelo Álvarez Serna y vamos a estar con ustedes en los cursos de gestión de salud y también de planificación. Bien. Hecha esta presentación, vamos a los temas que nos tocan. Y la competencia que queremos alcanzar, que alcancen ustedes, conoce y aplica la planificación, definiciones y los principios de la planificación dentro de lo que es el contexto de la administración. Ya en las 2 clases anteriores, los profesores, si me parece que fue el doctor Glyn Lozano, sí, fue él, quien hizo la parte de administración. ¿Recuerdan ustedes? Y nos habló que la administración empieza con la planificación o planeación, depende cómo quieran llamarle. Luego tenemos la organización, la dirección, la coordinación y el control. Entonces son 5 pasos que tiene la administración y, por supuesto, el primero es la planificación y de eso nos vamos a ocupar ahora. ¿No? Pregunto yo, para ustedes, ¿qué es planificación? Díganme lo que saben, no lo que ahorita van a empezar a buscar en internet. No quiero eso. Quiero lo que ustedes conocen de planificación, lo que ustedes creen que es planificación. Doctora, ¿no sería, por ejemplo, tener, o sea, planificar sería como tener un orden de procesos, de objetivos y seguirlo paso a paso, o sea, un plan, algo ordenado para llegar a un fin? Buena idea. ¿Alguien más? Doctora, ¿Alguna otra idea? establecer los objetivos para el futuro. Establecer objetivos, sí, como no, en la administración, en la planificación tenemos que tener objetivos. ¿Alguna otra idea? Doctora, buenas tardes. ¿Sería, por ejemplo, seguir pasos para llegar a un objetivo? Seguir pasos para llegar a un objetivo, sí, como no.
Más que estos pasos tienen que ser ordenados, pero seguirlos sí hay que seguirlos. ¿Alguna otra idea? La planificación sería una herramienta para llegar a un objetivo con los conjuntos de pasos que debemos seguir. Es una herramienta. La planificación es una herramienta y una herramienta importantísima. ¿Alguna otra idea? Otra planificación sería una estrategia, ¿no? Que consiste en trazarnos determinados puntos, los cuales nos va a llevar hacia un fin, ¿no? Un fin, alcanzar una meta, una determinada meta, ¿no? En sí, como que una estrategia no es. Usa estrategias, se vale de estrategias, pero en sí misma no es una estrategia la planificación. Ahora vamos a ver más adelante cómo sí se vale de las estrategias. Sí hay que elaborar estrategias y es más, hay que elaborar estrategias y aún dentro de ellas vamos a tener que seleccionar la que más se acomoda a lo que necesitamos. ¿Alguna otra idea? A ver, ¿alguna otra idea? ¿No? Bueno, entonces empezaré yo. Doctora, ¿Sí? ¿sería una planificación plantear una metodología para seguir una secuencia ordenada de tareas, por así decirlo, a cumplir? Hay que seguir, más que ser una metodología, es usar métodos que ya están por allí para poder fijar los pasos que acaba de decir. Eso sí hace la planificación. Nos fija plazos que hay que seguirlos. Algunos son necesariamente secuenciales. A veces no podemos dar el paso siguiente si antes no hicimos el anterior. Pero en algunas veces sí podemos caminar paralelamente 2 pasos hasta llegar a realizarlos. ¿Bien? Estoy en clase. Por favor. Por favor, estoy en clase. Disculpen. Tener el trabajo dentro de la casa a veces crea problemas. Bien, vamos a ver algo aquí. ¿Qué tenemos aquí? Esta P significa el presente, el hoy, el ahorita. Pero aquí tenemos un pasado que viene a ser presente y tenemos un futuro que parte desde el presente. ¿En dónde está ubicada la planificación? Pregunto. ¿En el presente, doctora? La hacemos en el presente, pero ¿para qué? Ya, es para el futuro. Para el futuro. Para el futuro. Entonces, planificamos en el presente para el futuro, pero no. Es cosa de que ahorita yo me siento, pienso, elucubro algo y digo, ya, esto voy a hacer en el futuro. No, porque toda nuestra historia, la historia de nuestra humanidad y todo, tiene su cogedura en el pasado. Entonces, el pasado me dice cómo está mi vida, cómo están mis cosas, cómo está la salud, y a partir de ahí yo tengo que decidir, si el pasado está así, entonces tengo que modificar algunas cosas. Y eso es planificar. ¿Para cuándo? Para el futuro. Porque si mi pasado viene de acuerdo a como yo lo pienso, entonces de repente dejo que siga nomás, que siga la inercia. Pero generalmente no es así. Generalmente nuestro pasado nos está demostrando que tenemos carencias, que tenemos problemas y que hay que
hacerlo mejor en el futuro. Y por eso es que planificamos, por eso es que nos esforzamos en conseguir que este futuro sea mejor que el pasado. No solo diferente, sino mejor que el pasado. Para eso nos esforzamos, si no, no tendríamos por qué, ¿no? Entonces, hoy planificamos para el futuro, pero con información del pasado. Bien. Y tanto es así que cuando empezamos la planificación, ¿qué es lo primero que hacemos? El diagnóstico. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Con información de los años anteriores. Entonces está clarísimo que el pasado es el punto de partida para el futuro. Ahora, ¿qué significa todo esto? Estas son las respuestas mínimas a las preguntas que nos hace el entorno, el pasado y el futuro, y que deben ser respondidas durante el proceso de planificación. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Para quién lo voy a hacer? O sea, ¿quién se va a beneficiar con lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Recursos. ¿Con qué lo voy a hacer? Más recursos. ¿Cuánto me va a costar? ¿Con quién? ¿Quién lo va a hacer? No lo voy a hacer yo. No lo va a hacer mi compañero del escritorio de al lado. No, lo hacemos todos. En la parte que nos toca lo hacemos todos. ¿En dónde se va a hacer? El ámbito espacial. ¿Cuándo lo voy a hacer? El ámbito temporal. Entonces, son 10 preguntas mínimas que nos va a hacer la planificación y que nosotros debemos resolverlas. Resolverlas todas. No pretendamos que planifico hoy y voy a resolver todos los problemas del pasado. Así no es. Caminamos lento, pero hay que tratar de que sea seguro y sostenible. Bien. Tengo aquí algunas definiciones de planificación, que se las voy a mostrar a ustedes. Naciones Unidas dice, es el proceso de selección y elección entre cursos alternativos de acción. ¿Qué son los cursos alternativos de acción? Las estrategias de las que hablaba el joven, que no alcancé a ver su nombre. Con vista a la asignación de recursos escasos, generalmente los recursos son escasos, pero tratándose de Naciones Unidas, que siempre trata con países con escasos recursos, se entiende que sea un tema que le preocupa mucho. Con el fin de obtener objetivos específicos sobre la base de un diagnóstico preliminar, del que acabo de estar hablando, que cubre todos los factores relevantes que puedan ser identificados. Esta definición de Naciones Unidas está llena de una serie de elementos. Algunos están resaltados y otros los he resaltado verbalmente. Peter Drucker, ¿qué nos dice? Es el proceso, arriba también nos dijo, es un proceso continuo, esto es importante, no, es un proceso que no empieza y termina en el año, sino es un proceso continuo, porque el final de un año es el inicio del siguiente en planificación, ¿no? Que consiste en adoptar decisiones como asunción de riesgos empresariales, porque este señor es empresario, y con el mayor conocimiento posible de su carácter futuro. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que debemos hacer una proyección hacia el futuro. Ponernos en todos los escenarios posibles
a fin de que estas decisiones tengan los menores riesgos, ¿no? En organizar sistemáticamente los esfuerzos necesarios para ejecutar estas acciones y en medir los resultados de estos. Entonces, adoptar decisiones sobre un estudio seguro de futuro para organizarnos y medir los resultados de estas, lógicamente. Siempre que planificamos, siempre que programamos hacer algo, planificamos hacer algo, hay que medirlo. Porque si no mide lo que has avanzado, lo que has hecho, pues simplemente no has hecho nada. Porque si no vas a saber lo que hiciste y lograste, no hiciste nada. Entonces, la evaluación final, el medir resultados, es de suma importancia dentro de este proceso de planificación. Tenemos aquí otras definiciones. Stoner nos dice que es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar las metas. Goldstein nos dice que es el proceso de establecer objetivos y escoger medios más apropiados para el logro de los mismos, o sea, para obtener resultados. Acuff nos dice, la planificación se anticipa a la toma de decisiones. Lógicamente, si antes no he hecho ese estudio de posibles escenarios del futuro, no voy a poder tomar decisiones. Y esos posibles escenarios del futuro solamente se hacen a través de la planificación, a través de evaluar situaciones. Primero hacer una evaluación de la situación actual y a partir de ella ir haciendo proyecciones para ver cuál de ellas es la que mejor se acomoda a mí. Cuál es la que me da los mejores logros en los mejores tiempos, ¿no? Porque si voy a obtener mejores logros en un tiempo muy largo, de repente no me conviene esa estrategia. Bien. Mardick nos dice, consiste en decidir por anticipado lo que hay que hacer, o sea, quién tiene que hacerlo y cómo debe hacerse. ¿Ya? Directamente respuesta a las preguntas que nos hemos hecho hace unos minutos. La Organización Mundial de la Salud dice que planificación en salud, ¿cierto? De salud, tiene que hablar de la planificación en salud, es el proceso ordenado de definir problemas de salud, identificar necesidades no satisfechas, esto es lo que les estuve diciendo hace un momento, y el estudio de los recursos para establecer objetivos prioritarios que sean realistas, factibles y proyectar acciones administrativas. ¿Proyectar acciones administrativas para qué? Para que se muevan estos recursos para obtener los objetivos. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, si ustedes no quieren preguntar, yo voy a continuar. Y tenemos aquí la definición de Hernández. Esta definición me gusta porque tiene todos los elementos que se puedan pedir a la planificación. Dice, es un proceso. Bueno, en esto están de acuerdo prácticamente todos los autores que hemos visto. Sistémico, o sea, no es un proceso cualquiera. Es un proceso sistémico, ordenado. O sea, no es cualquier proceso, es un proceso sistémico ordenado
integral. O sea, no es cosa que lo va a resolver una sola persona. Es de toda la organización. Racional. ¿Ya? No se toman decisiones antojadizas. Tiene que ser decisiones pensadas, razonadas, medidas, contadas y pesadas, para decirlo de manera así tajante, ¿no? Y continuo. ¿Ya? Es permanente. De previsión, organización y uso de los recursos disponibles de un país, una región, una empresa o una familia. Y yo aquí agrego, y una persona, porque una persona también planifica. Una persona planifica su día a día, ¿no? Y ahora hablamos de eso. Con miras a lograr objetivos y metas en un tiempo y espacios prefijados. O sea, tiene en mi concepto todos los elementos que se le pueden pedir a la planificación. Lo define muy bien. Y vuelvo a donde le decía, las personas planifican su vida. No solamente se hacen un proyecto de vida, sino planifican su día a día. Por ejemplo, ahora seguramente ustedes están sentados en su casa, ¿no? Pero supónganse el hecho de estar yendo a la universidad o recuerden cuando iban a la universidad. Antes de salir de su casa, ¿qué hacían? Se ponían a pensar, ¿no? Cuando estaban preparando sus cosas. ¿Qué clase tengo ahora? Ah, ya, tengo que llevar esto y lo otro. Eso es planificar. Porque están en la mañana saliendo de su casa y planificando lo que van a usar en el transcurso del día, ¿no? Están pensando, hoy tengo que quedarme hasta las 5 de la tarde, por lo tanto tengo que almorzar en la universidad. Por lo tanto, tengo que llevar para mi almuerzo, para mi cafecito del mediodía. ¿Y eso qué es? Eso es planificar. Y es más, asignar recursos económicos en este caso. Además, me toca tal curso y seguramente va a haber no sé cuántas hojas de separata. Tengo que llevar para las separatas. Eso es planificar. Entonces, todos planificamos todos los días. No. Entonces, no planifica solamente el Ministerio de Salud o planifica solo el hospital. No, todos los días todas las personas planifican y ejecutan acciones. Y en la noche van a ver si trajeron todo el mandil que llevaron, o que si todas las hojas que llevaron están completas, y cuánto les sobró de lo que llevaron para el almuerzo. No. ¿Eso qué es? Eso es evaluar. Entonces, quede claro para ustedes que todos planificamos todos los días. Bien, vamos a ver aquí algunos conceptos también. ¿En qué consiste la planificación? La planificación consiste en determinar las metas y objetivos que se van a cumplir. En definir los criterios para la toma de decisiones. Definir los cursos de acción. Y finalmente, asignar los recursos para poder ejecutar esto. ¿Qué se requiere en la planificación? Básico, tomar decisiones. Ya dijimos en base al pasado, etcétera, pero lo que se hace es tomar decisiones. Es decir, seleccionar entre diversos cursos de acción futuros. Y aquí para decirles que no es que cuando uno planifica, no hay un solo camino. Una planificación que finalmente tiene un solo camino está fallando. Porque en una planificación tenemos que ver cuáles son los posibles rumbos de acción. Entonces,
A ver, ¿yo qué necesito? Necesito necesito bajar 20% la mortalidad infantil. ¿Y para eso qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tendré pues que vacunar niños, tendré que controlar madres, tendré que fortalecer servicios de salud, entonces, son varias cosas que tengo que hacer. Y dentro de esa voy a ver qué es lo que primero voy a fortalecer. Tengo que fortalecer aquí, tengo que fortalecer allá, y finalmente se me va perfilando el camino que voy a tomar. Pero en base a qué? A varios posibles caminos. ¿Y qué provee? La planificación nos provee un enfoque racional para lograr los objetivos preseleccionados y un patrón para la evaluación de los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzar la meta. Bien, esto está, creo, bastante claro para decirnos lo que es la planificación. ¿Por qué se caracteriza este proceso de planificación? Porque está dirigido a la preparación de un futuro deseable. Mi pasado no me gusta, tiene fallas, se me mueren muchos niños, etc. Entonces, mi futuro deseable, ¿qué es? Inicialmente que se mueran menos niños, ¿no? Y eso es el deseable. Es aplicable a cualquier actividad en la que los individuos se enfrentan a la necesidad de tomar decisiones, ¿ya? Tomar decisiones sobre cuestiones que deben ser resueltas. Dentro de esto, elige formas de acción, que es la elección de técnicas. Escoge entre objetivos diferentes entre sí. ¿Por qué? Cuando hacemos nosotros nuestra lista de faltantes, voy a usar el término, fijamos objetivos, pero todos no se pueden cumplir. Porque siempre hay recursos escasos. Entonces hay que priorizar qué es lo que se va a hacer. Priorizar qué es lo que me va a dar mejores resultados con menor costo. No digo lo que me va, ojo, no digo lo que me va a costar menos. Digo lo que me va a dar mejores resultados con el menor costo. ¿Por qué? Porque no tengo dinero para dispendiar. Tengo que ahorrar dinero y parte de ese ahorro es conseguir lo mejor que puedo con el dinero que estoy dando. Y además, se caracteriza la planificación por ser racional. No solo en términos de que tengo que pensar antes de actuar, ¿no? Sino también en aspectos de racionalidad formal y sustantiva. La racionalidad formal pretende optimizar las relaciones entre los fines propuestos, que son los que voy a hacer, responde a la pregunta ¿qué? Y los medios, o sea, ¿cómo lo voy a lograr? Entonces, entiendo la racionalidad formal, optimiza las relaciones entre los qué y los cómo. Y tenemos una racionalidad sustantiva que busca los aspectos intrínsecos, aquellos que no vemos, del proceso formal de la planificación y que busca encontrar el por qué, el para qué y el para quién de la planificación y constituye un medio para la determinación de los objetivos y los cambios requeridos para su cumplimiento. Bien.
¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Qué es esto? Estos son los principios de la planificación, de los cuales no puede desligarse, ¿no? Puede que agreguemos alguno más, pero ninguno de estos debe faltar en el proceso de planificación. ¿Cuáles son estos principios? La universalidad, hay auxilio. La universalidad, la racionalidad, la precisión, flexibilidad, la unidad, la factibilidad, el compromiso, la inherencia, los factores limitantes, porque nunca es un factor nada más, son varios, y la integralidad. Vamos ahora a ver cómo vamos con estos principios. El principio de universalidad. ¿A qué se refiere? La inclusión de todo el universo de factores que participan en el desarrollo del plan de forma efectiva. Decimos todos los factores, ¿no?, que participan en el desarrollo del plan de forma efectiva. Pues, tenemos que tener aquí el personal, los recursos, el tiempo, la tecnología. Hay que tener en cuenta. Y ese es un recurso, ¿no? En fin, todo aquello que esté dentro de o que ayude al desarrollo del plan en forma efectiva. El principio de racionalidad. Los planes deben sustentarse en la lógica. Debe tener metas alcanzables, los recursos necesarios para lograrlo. Entonces, el proceso de planificación es netamente racional, ¿no? Y eso no quiere decir que no tenga que uno poner ahí su nota de entusiasmo, porque si uno no es entusiasta a la hora de planificar, se pierde el golpe inicial y después ahí estamos padeciendo. No, uno tiene que ser entusiasta, pero racional. Pensar en lo que dice, pensar en lo que propone, medirlo. Y si hacemos esto, ¿cuál va a ser el resultado? Y si hacemos lo otro, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuál de estos dos es mejor? A eso estamos refiriendo, ¿no? Que las metas sean alcanzables. Uno puede ser entusiasta, pero no puede ser absurdo. No puedo decir ahora, por ejemplo, para el año 2025 no va a haber TVC en el Perú. ¿Voy a alcanzarlo? No. Aun cuando tengo elementos que deberían hacerlo, que sí. Y más adelante vamos a hablar de ese tema, ¿no? Pero no lo puedo decir, sería absurdo. Entonces, no puedo ponerlo como una meta. Los recursos tienen que ser los necesarios para alcanzar las metas. No puedo poner metas y luego decir, no puedo decir, voy a vacunar 2 millones de niños y resulta que tengo tan solo 20,000 enfermeros. No lo voy a hacer, ¿no? Entonces,
hay que priorizar. ¿A quiénes voy a vacunar? Porque no tengo los recursos. El principio de precisión. Hay que ser, valga la redundancia, preciso. Hay que decir justo cuánto vamos a necesitar para el cumplimiento de las metas, con eficacia y eficiencia. ¿Ya? No se pueden decir de cifras más o menos. Tiene que ser cifras exactas, porque lo que yo diga, eso va a tener su recuento en soles o en dólares. Entonces, si yo digo mal mis metas acá, entonces es probable que el dinero no alcance. Las asignaciones no alcanzan y no se cumplen. Entonces hay que ser preciso. No es cálculo más o menos, no. Es tanto. Esto me va a costar $6.225.000. Y así es. El principio de flexibilidad debe dejar margen para los cambios producto de variaciones no previsibles del entorno. La planificación rígida se hace inoperante. Hay que tener un nivel, permítame usar el término, de juego cuando uno planifica. ¿No? Tengo que hacer esto en tal fecha, pero hay que dejarnos 1, 2 o 3 días, para usar el término, porque si no, de repente puede pasar una cosa, otra cosa, puede que no lleguen las vacunas, puede que esto. Entonces, vamos a tener problemas, entonces no damos un nivel de flexibilidad, ¿no? Si no tenemos este nivel de flexibilidad, vamos a estar con una camisa de fuerza. Y nadie quiere, ni puede, ni debe trabajar con una camisa de fuerza. Salen mal las cosas así, porque trabajamos presionados. Y no, las cosas así no salen bien. El principio de la unidad. Los planes que se elaboren en la organización deben responder a un plan general único. Así es. Hay una visión y esto tiene que ver con la visión. Queremos alcanzar esto. Y entonces todo lo que hagamos tiene que ir dirigido a alcanzar ese gran objetivo o ese plan o ese gran objetivo, ¿no? Entonces, y en una organización no hay un solo plan que es el de la gerencia alta, pero los mandos medios, cada uno tiene que tener su plan, tiene que tener su plan operativo y esos van a orientarse al cumplimiento del plan general. Bueno, por lo que todas las áreas deben participar en la elaboración de los planes. Bien. Principio de factibilidad. Lo que se planee debe ser realizable y adaptarse a su realidad. ¿Ya? El plan debe ser factible de ser realizado. Y eso tiene que ver con algo que ya vimos antes, tiene que ser racional, ¿no? Para poder ser realizado. Luego tenemos el principio de compromiso. Decimos aquí, la planificación debe ser motivadora y contar con el compromiso de todos los miembros de la organización. Entonces, todas las personas de la organización deben estar comprometidos dentro de lo que es la planificación. A esto le llamamos la planificación de mediano plazo, que es una planificación
que va entre la planificación grande de la gerencia o de la dirección, ¿no? Y los planes operativos que hacemos en el mando medio. El principio de factor limitante está referido a la capacidad de poder identificar los factores que puedan limitar el logro de las metas. ¿Qué es esto? Que puedan ser factores negativos para el cumplimiento de metas. Y eso es importante. ¿Dónde lo vamos a encontrar eso? Cuando hagan su poda, ahí van a encontrar los factores limitantes, ¿no? El principio de inherencia. La planificación es inherente a cualquier organización humana. Ya dijimos, la planificación es inherente incluso a la persona y es condición necesaria de la administración. Una buena planificación puede conducir al éxito de la organización o no, ¿no? Por cierto, una planificación es inherente a la organización, no puede haber la organización sin su respectiva planificación. Y el último principio que tenemos aquí es el principio de integralidad, que considera la incorporación, por ahí hablamos del compromiso, de todos los elementos de la organización. Cada uno tiene su razón de ser y de estar en la planificación. Su condición de ser miembro de la organización define su condición de participar en la planificación. Bien, ¿preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay preguntas? A ver, Catherine del Milagro. ¿Cómo se llama? No tengo todo el nombre. Catherine del Milagro Montalvo o Montalbán. ¿Qué nos dicen? Catherine. ¿Estás en clase, Catherine? No contesta la alumna. Póngale falto, profesora. Póngale falto. Acá Sí, también voy a estamos tener que- poniéndole que está falto, ¿ya? Ya, ok, doctor, gracias. A ver, voy a anotar. Ahora saco la relación y lo anotamos. ¿Ok? A ver, ¿quién más tenemos por acá? Almeida Ramírez Pedro Luis. ¿Qué nos dice? Muy bien, de Pedro Luis. ¿Qué nos puede comentar sobre lo que hemos visto hasta ahora de planificación? Creo que es importante el tema de la planeación, ¿no? De la planeación ¿Perdón? considero Doctora, que buenas tardes, soy Montalbán. ¿Qué pasó? A ver,
Está en este momento hablando Pedro Luis y después conversamos con Catherine. Continúa Pedro Luis. Pedro Luis Almeida, ¿no? Almeida. ¿Estaba diciendo algo, Almeida? Sí, doctor. ¿Está bien? ¿Me escucha ahí? Adelante. Adelante, estoy escuchando. Yo considero que uno de los principales de lo que usted está hablando, considero que la planificación es uno de los pautas más importantes, ¿no? Porque al final va a comenzar por establecer los objetivos, ¿no? Y al final detallar todos los planes que van a ser necesarios pues, para alcanzarlo de la mejor manera posible. Yo creo que la planificación determina dónde uno se pretende llegar, qué es lo que debe hacerse, cómo, cuándo, qué es lo que en fin debe hacerse, debe hacerse, ¿no? Así que considero que es uno de los puntos que considero, ¿no? A pesar porque hay necesidad, analizaríamos pues lo que es inspección de la situación, compromiso, estrategias, sobre todo si la flexibilidad, si es factible o no, el planeamiento, etcétera. Entonces yo considero que la planeación guarda principios y elementos muy importantes en el ámbito médico, administrativo, etcétera, ¿no? Así que esa es mi opinión hasta ahora, con lo que puedo rescatar. Ok. Ya. Gracias, Almeida. Pedro Luis. Bien. ¿Alguien más tiene alguna intervención? Doctora, buenas tardes, ¿yo puedo participar? ¿Quién es? Vázquez Pérez Meri. Vázquez Pérez. Muy bien, Vázquez Meri, ¿no? Ya. Sí. Adelante. Sí, entre la planificación hay un montón de planes que se hacen, ¿no es cierto?, al futuro. Y vamos a tener que alcanzar esos objetivos, ¿no? Por eso es la planeación. Puede ser que los objetivos del sistema de salud que tenemos sea la satisfacción de las expectativas y las necesidades de salud. Ujú. Que las necesidades, ¿no? Tenemos tantas necesidades en salud que el cumplimiento de algunas ya es todo un logro. Bien. ¿Alguna otra participación? Bien. Entonces, etapas de la planificación. Lo primero que hay que hacer es una evaluación de la situación. ¿No? Y todas estas etapas en realidad son procedimientos, porque nosotros decimos evaluación de la situación actual. Pero ¿cómo se va a hacer la evaluación? Primero hay que recolectar los datos. Y no solamente recolectar los datos, sino de cuáles datos. Porque de repente, y salud, hablo de Ministerio de Salud, no hablo de hospital, que a veces llega información de diferente fuente y tengan diferentes datos. Sobre lo mismo, la misma información, diferente fuente, diferentes datos. Y si vamos a exagerar un poco, tampoco es extraño que te llegue de la misma fuente y diferente dato. ¿Por qué? Porque, bueno, cada uno quiere hacerlo mejor, eso sí debo reconocer. Cada uno quiere hacerlo mejor y cada uno recoge su mejor dato y lo procesa y lo envía y ahí empiezan los problemas. Entonces, lo primero que hay que hacer es una evaluación de la situación actual. Eso es recopilar antecedentes,
Esta debe incluir el análisis de los factores más importantes que, disculpen, que han incidido en lo que se estuvo haciendo. Ahora, toda información debe ser expresada en indicadores. Y estos mismos indicadores son los que se van a usar al final, para que sea medible, lógicamente. ¿Me permite un minuto? Ya. Muy bien. Disculpen. Estamos en que la evaluación de la situación actual debe ser hecha en indicadores, los mismos indicadores que se deben usar al final para la evaluación. Luego determinamos objetivos y metas, que deben estar claramente definidos, deben ser realistas, deben ser medibles y relevantes para la organización. O sea, aquí no podemos entrar en un tema de facilismo, de que, esto lo hacemos rápido. No, si no es relevante, ¿para qué vas a gastar recursos ahí? Recursos que por lo demás son escasos, ¿no? Entonces, hay que fijarse en metas realistas. Y ya lo dijimos, se pueden fijar muchos objetivos, pero luego hay que priorizarlos, porque todo no se van a poder hacer, porque no hay los recursos para hacerlo. ¿Sí? Luego, una vez que tenemos los objetivos y las metas, que lo que queremos hacer es, luego, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí viene la formulación de supuestos, ¿no? Entonces, se analizan desde el punto de vista de su concordancia con la realidad. Decimos aquí, pero lo que hacemos es fijar posibles formas de acción. Y de esas posibles formas de acción se van a definir o se van a escoger las más factibles, las que bajo las condiciones, ¿no? Mejores resultados al menor costo. Se formulan las estrategias. Cada curso de cada uno de estos supuestos va a tener una estrategia de acción. Entonces, hay que escoger las mejores estrategias. Y no lo escoge una persona, tiene que ser todo el equipo. Y debo aclarar que planificación no es una acción en la que se reúnen 6 personas en una oficina a planificar lo que va a hacer toda la organización. No, la planificación es un proceso que sale de base, por orden de la dirección, de la alta dirección, pero nace de base. ¿No? Se hace primero la planificación del nivel local, se eleva y se van agregando resultados. En este momento, por ejemplo, ya debe estar haciéndose la planificación, los planes para el año 2023. Porque estos planes tienen que entrar al Congreso en noviembre para que aprueben los presupuestos. Entonces, en este momento está en pleno proceso de hacerse la planificación. Ya debe haber terminado la planificación local, la planificación de los centros de salud, de los hospitales, eso ya tiene que haber terminado. Y en este momento están
en la planificación, en la agregación del siguiente nivel. Porque ahora en septiembre, octubre, tiene que empezar el tira y afloja con el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Porque ya él dijo, tienes un techo de 20 y yo quiero 40, pues. Mi planificación dice 40, entonces es un tema ahí de conversar con ellos. Llegar a un acuerdo para que en noviembre entre la planificación al presupuesto, porque toda la planificación se termina en un presupuesto. Entonces, si ese presupuesto no es aprobado, no se podrán hacer las cosas. Entonces, en noviembre se aprueba los planes. Bueno, estamos aquí. Asignación de formulación de estrategias, considerando múltiples cambios en las condiciones. Asignación de recursos, deben ser asignados de acuerdo a las acciones y actividades aprobadas, ¿no? Todas las acciones tienen que tener un presupuesto. Determinación del plan definitivo, ya una vez que se evaluaron alternativas, se vieron las mejores estrategias y todo, se formula el plan, se ejecuta y al final hay que evaluar. ¿Qué es evaluar? Comparar lo que me propuse hacer con lo que realmente logré. Pero no solamente eso. Hay que determinar la diferencia y sobre todo analizar las causas. Durante la ejecución del plan es importantísima las mediciones. Las mediciones generalmente son trimestrales. ¿Para qué? Para ver si se está cumpliendo lo que he dicho, lo que he propuesto. Porque si no se está cumpliendo, todavía estamos a tiempo de redireccionar acciones y mejorar. Hacer un análisis, ¿por qué no estoy logrando lo que me propuse? Entonces, es mejor hacer un análisis en junio, julio y redireccionar las acciones que darte cuenta en noviembre que no alcanzaste y ya es demasiado tarde para hacer alguna acción. Entonces, durante la ejecución, la evaluación debe ser permanente. Bien. Luego tenemos tipos de planificación. Por su ámbito de acción, la planificación puede ser global, que alcanza a toda la población, que estos son los planes de gobierno, ciertamente. La planificación sectorial, que se refiere a un sector. Tenemos planificación del sector salud, del sector educación, de agricultura. También podemos sectorizar por regiones, ¿no? Eso va a depender de la necesidad, ¿no? Y la planificación local, cuando alcanza un área geográfica delimitada. Entonces, cuando hablamos de programación local, estamos hablando de la programación de los centros de salud, de los puestos de salud, de los hospitales, ¿no? Que están referidos a eso. Ahora, hay que entender que cada puesto de salud tiene un área geográfica delimitada, bien delimitada, tiene una población bien definida. Los que no tienen población son los hospitales nacionales, pero de ahí para abajo, y los institutos, pero de ahí para abajo todos tienen una población que es de su jurisdicción. Bien. La planificación por su ámbito temporal puede ser a corto plazo, es aquella que no excede un año. Son los planes operativos, los planes locales, ¿no? Estos se hacen para un año. La que les estaba hablando yo, que hay que llevar al Congreso, esos son planes anuales.
la planificación de mediano plazo, y aquí hay una, antes, estoy diciendo, se decía que una programación de mediano plazo era de 5 años, cosa que ahora ha quedado completamente fuera. No. Ahora una programación de 5 años ya se queda desfasada. Es tal el cambio y tan rápido que se queda desfasada. Entonces estamos pensando que de 2 a 3 años, a no ser que viva en un lugar donde no se mueva las cosas, bueno, entonces puede ser. Pero si no, estamos pensando en de 2 a 3 años en la planificación de mediano plazo. Y la planificación de largo plazo, y estas son las planificaciones de la gran meta de la organización. Entonces, 10 años puede ser, pero también va a depender de la meta. Porque es una meta grande, puede ser, pero si es una meta lograble, podríamos pensar en menos tiempo. Luego tenemos por su amplitud y extensión. La planificación puede ser estratégica, que son las grandes orientaciones. Aquí, por ejemplo, están las políticas de salud. Esta, por ejemplo, en sector salud lo maneja el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, que es el ente encargado, el órgano rector del sector salud, es el que define las estrategias de salud. Que déjenme decirles, estas políticas de salud, estos lineamientos de política de salud deberían ser fijados para plazos grandes, ¿no? Pero algunas veces no ha sido así. Hubo un tiempo que cada ministro venía con sus políticas de salud y a veces el ministro no duraba pues ni 15 días. Y los ministros en promedio duraban 4 o 5 meses. Estoy hablando de hace tiempo, ¿no? Entonces, llegaban y se iban y no tenían tiempo de aplicar su política de salud. Y el Ministerio de Salud y todo el sector salud, del ministerio sobre todo, caminaban por inercia. Porque hasta los presupuestos llegaban tarde y nunca no, pero tarde sí. Entonces, siempre a mí me llamó la atención cómo hacían para seguir viviendo, para seguir trabajando y para seguir ofreciendo lo que ofrecían, ¿no? Pues no habían políticas, no habían recursos, pero el sector salud seguía funcionando. Luego tenemos la planificación táctica, que es tomar decisiones en función de las metas. O sea, esto ya es un poquito más abajo. Aquí se dictan las grandes políticas, aquí se las ejecuta. Y luego tenemos la planificación operativa. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos las grandes metas, las grandes políticas. Aquí, estas políticas y este pensamiento aquí un poco, por decir, no. Es decir, por ejemplo, política. Mejorar la gestión de los servicios de salud, que es uno de los primeros delineamientos de ahora. Entonces, mejorar la gestión de los servicios de salud, ¿qué es eso? Entonces, aquí estos grandes pensadores nos dicen mejorar la política, ¿mejorar qué? La administración de los servicios. Aquí es donde hay que romperse la cabeza y pensar cómo hacemos para mejorar. Entonces, aquí aparecen, bueno, hay que hacer cursos, habrá que capacitar al personal, no va a decir hacer cursos, no va a decir capacitar al personal, no, elegir personal idóneo o cosas como esas. Y aquí en la planificación operativa es donde se van a fijar cómo vamos a hacer esto, ¿no? Objetivos específicos, dice aquí, ¿no? Entonces,
Ah, bueno, sí. ¿Cómo vamos a capacitar a la gente? Hay que hacer cursos. ¿Cursos de qué? Ah, eso se define acá. ¿Y cuántos cursos? ¿Y en dónde? ¿Y cuándo? Eso se define aquí en la planificación operativa. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Participaciones? Bueno, aquí tengo yo una pregunta. ¿Por qué planificamos? Pregunto por qué planificamos. A ver quién me va a responder. Anef Joana de Almeida Reategui debe ser aquí. Sí, Anef doctora. Joana de Almeida. ¿Por dónde está? Acá, ¿me escucha? Ya. Sí, sí. Adelante. Bueno, la planificación es importante porque sin eso no se podrían lograr eh, los objetivos que uno se plantea, ¿no? Sin la planificación en la salud, pues no se va a lograr establecer ninguna política de salud eh, a largo plazo, ¿no? Entonces las metas también que se puedan lograr. Si no es a largo plazo, pues tampoco van a ser a ver cómo decirlo. Muy grandes. ¿Muy qué? Es que si no se establecen correctamente los pasos, o sea, para una buena planificación, no se van a lograr los cometidos que uno busca justamente en Ah, ok. toda. ¿Cómo? Ya. Ok, gracias, Anef. Ok. ¿Alguna otra idea? ¿Alguien más? Ustedes no. Doctora, ¿Sí? el ¿Quién otro fue? sería Campuzano. Ya, adelante. El otro sería también que si uno no planifica, obviamente tampoco va a poder saber o poder medir, ¿no? Porque nunca se trazó objetivos, nunca pensó qué es lo que necesitaba. Entonces tampoco se podría medir, ¿no? Por eso sería importante, ¿no? Porque al final nos va a permitir luego medir si se logró o no. Buen punto. Campuzano, ¿no? Sí, doctora. Ok. ¿Alguien más? Doctora, ¿Sí? ¿Diana? sí, doctora. Bueno, creo que nosotros podemos planificar para poder establecer ya de antemano cuáles son los retos a los cuales nos vamos a enfrentar, las dificultades y tener ya un plan preparado, ¿no? Para poder lograr esos objetivos en el futuro. Ujú. Bien, bien, Diana. ¿Alguien iba a intervenir, un joven? Sí, doctora, sino que creo que me quitó la idea, pero más que todo, Daniel. sí, doctora, ¿qué tal? Que si no podemos planificar, nosotros no vamos a ser capaces de poder llegar a la meta o poder realizar eh, eh, procesos, no vamos a tener la capacidad de cumplir objetivos, no vamos a tener eh, anticipar cualquier escenario que pueda hacernos perjudiciosos a nosotros o nos pueda perjudicar. Si no planificamos, pues no vamos a llegar a lo que nosotros queremos ser. Muy bien, Daniel. Bien, entonces, algunos jóvenes han participado. ¿Y qué pasa? Revisando. La planificación es un proceso, eso ya lo sabemos. Se establecen metas, eso lo sabemos y ustedes lo están diciendo en cada participación. Se definen los medios para alcanzarlo. O sea, se define cómo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer, etc. Pero ¿dónde vamos a aplicar todo eso?
¿Dónde? Ustedes médicos, a ver, ustedes dentro de 2 años se titulan y ¿qué es lo primero que van a hacer? El serum. El serum. ¿Y qué van a hacer en el serum? En el serum nos van a pedir metas, nos van a pedir hacer proyectos, nos van a pedir cumplir objetivos. Ajá. Ustedes salen de la universidad y así, calentitos, se van a ser jefes de centro de salud y tienen que planificar. O sea que estas clases no son para llenar un lugar en su acta de su carrera. No, esto tiene como objetivo eso, prepararlos para su primer enfrentamiento con la realidad. Ustedes salen de acá y se van a hacer jefes del centro de salud. Y ahí van a tener, cuando llegan el 1 de enero, y ya la planificación para ese año está hecha, pero en junio tienen que empezar a hacer la planificación para el siguiente año. Entonces, ahí va a estar el problema. Entonces, ¿para quiénes van a planificar ustedes ahí? ¿Para quién? ¿Para quién planifican? Rápido, se nos está yendo el tiempo. ¿Para quién planifican? Bueno, para el sistema de salud y para la atención a los pacientes. Para su comunidad. Finalmente, todo lo que uno hace, y digo todo lo que uno hace, es para la comunidad. En el lugar que estemos, en el nivel que estemos, trabajamos para la comunidad. Yo, en este momento, estoy trabajando para la comunidad. Estoy dándole a ustedes a algunos conocimientos, ayudándoles a ustedes con unos conocimientos que van a servir ¿para qué? Para la comunidad, ¿no? Entonces, y cuando ustedes estén en su comunidad, ¿qué van a tener? Vamos a ir. Van a tener unos recursos disponibles. ¿Van a tener recursos en su centro de salud? ¿Donde vayan? No. ¿Cómo que no? Sí vas a tener recursos. Lo que pasa es que no serán suficientes. No van a ser suficientes, pero que tenerlo lo vas a tener. Vas a tener por lo menos una camilla y un par de sillas. Vas a tener. Y esos son recursos. Va a haber enfermeras, técnicos, obstetrices. Van a haber. Y esos son recursos. Que no serán suficientes, pero son recursos. Pero ¿qué también vas a tener? Y aquí es donde se enfrentan con la cruel realidad. Va a haber una demanda de servicios. La comunidad va a demandar servicios. Servicios que no le vas a poder ofertar. ¿Por qué? Porque no tienes todos los recursos necesarios, ¿no? Entonces, ahí está la planificación para hacer un equilibrio entre lo que te demandan, lo que tienes con los recursos de los que dispones. Esa es la magia de la planificación que van a hacer. Realidades, porque la demanda es una realidad. La población demanda, quiere esto, quiere servicios, quiere médicos, quiere todo lo que necesita. ¿Ustedes le ofertan qué? Lo que tienen. Entonces tienen que jugar muy bien con sus recursos para poder atender la demanda, para poder ofrecerle a su demanda lo que necesita o lo más que puedan darle, ¿no? Eso, aquí es donde juega importantísimo papel la planificación, ¿no? Y con esto decimos aquí, pues implementando todo esto, lo que les decía. ¿Bien?
Lo que tenemos aquí. Los momentos de la planificación. Estoy hablando de la planificación en general, ¿ah? Hay un momento político, algo ya dije de esto, donde se definen los objetivos, políticas y estrategias. Entonces, este es un momento declarativo. Quiero esto. Quiero que baje la mortalidad infantil. Quiero que, no sé, ¿qué podemos decir? Díganme algo que quieran que se haga, pero así como declaración. Mi ejemplo clásico, reducir la mortalidad en niños menores de 5 años. Eso es declarativo. Y eso es lo que es el político. El político habla, ¿no? Luego viene el esquema general del plan. Aquí es donde hay que romperse la cabeza para saber qué es lo que quisieron decir los políticos, ¿no? Y ponerlo en blanco y negro. Decimos aquí es el paso de lo político a lo técnico administrativo. Se operativiza la política. Interpreto lo que dice, lo que quiere decir, interpreto, ¿no? Y lo pongo en blanco y negro. Lo pongo en algo así como reducir la mortalidad en niños menores de 5 años en un 20%. Ah, ya. Ya estoy más cerca, ¿no? Si tengo 2 millones de niños menores de 5 años, el 20%, ya sé cuántos niños van a dejar de morir. Y el plan operativo. En este ya es el de abajo, el del centro de salud, el del puesto de salud, ¿no? Aquí se hace la programación de las actividades que permitan cumplir con los objetivos. Bien. Hasta acá la clase de hoy, las conclusiones. La planificación es una función rectora de la administración. Es importante para el logro de los objetivos. Su éxito reside en el compromiso de todos los involucrados. Eso es cierto. Permite ahorrar recursos, actuar en el momento adecuado, contar con los recursos adecuados, dirigirse hacia la persona adecuada y permite también algo muy importante, evaluar los objetivos. Ahí está la bibliografía y el pensamiento de Peter Drucker. Dice, la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. ¿Qué les parece? Ya lo dijimos, ¿no? Lo que pensamos hoy es lo que se va a hacer en el futuro. Así que hay que pensarlo muy bien. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? ¿Complementos? Bien. Entonces voy a dejar de compartir esto. Quiero mostrarles la práctica. ¿Dónde está? Bueno, debe ser esto. Ya. Práctica de gestión en salud. La tercera clase, planificación. Bien. Aquí, con información que puedan revisar ustedes, por cierto, lo que acabamos de hacer es perfectamente válido, pero no solamente eso. Ustedes deben revisar alguna otra información para complementar las ideas, porque ahora les he pasado todo un curso de planificación en unos pocos minutos, ¿no? Entonces, ustedes tienen que leer
la información que ustedes crean necesaria, la información que ustedes comprendan, y con ella van a hacer un mapa mental del proceso de planificación. Pero digo un mapa mental, no un cuadro sinóptico o hecho en partes, no, un mapa mental. ¿Ya? Y preparan un PPT para exponerlo. Yo voy a subirlo en tareas también, pero les estoy adelantando. Este trabajo debe ser subido en tareas del team de nuestro curso y la fecha máxima de entrega es el viernes 12 de agosto. Pensaba que sería el jueves, ¿no? Para que tengan la semana, pero les estoy dando un día más hasta las 12 del día. Aquí estoy siendo bien clara, 12 del día, no hasta las 12 de la noche, del día. Porque les digo, ustedes deberían entregarlo el jueves, pero les estoy dando hasta las 12 del día viernes. ¿Bien? Ya el doctor Alvite les dijo también que él va a estar atento a que ustedes suban su trabajo. ¿Bien? ¿Preguntas? Esto lo voy a subir. Esto, por cierto, este trabajo va a ser evaluado con una rúbrica que también la voy a subir. No la voy a mostrar ahora, la voy a subir para que ustedes sepan cómo van a ser evaluados. Está claro, ¿no? ¿Alguna aclaración sobre la práctica? Pregunta, ¿están viendo la práctica? Sí, doctora. Sí, doctora. Ah, ya. Sí, se ve. Ya, gracias. Bien, ¿preguntas? Doctora, ¿cuándo se va a exponer? Lo van a exponer con su profesor de práctica. Todas estas prácticas, a no ser que haya una indicación en contra, porque alguna indicación de que van a exponerse en todo el salón, ¿no? Podría ser también, pero en general, estas prácticas se las trabaja con el profesor de práctica. Profesora Consuelo. Sí, doctor. Sí, para contestarle la pregunta a la alumna. Los días sábados son las prácticas del curso de salud pública y de gestión. De salud pública de 8 a 11 y de 11 a 1 gestión. Y de 8 a 11 hacen la práctica de salud pública y de 11 a 1 la práctica de gestión que les dejen sus profesores, así como ahora. Ahora está dejando la práctica de gestión, esto va a ser el sábado próximo de 11 a 1. Y la práctica que deje mañana a su profesor que dé la clase va a ser el sábado de 8 a 11. No exactamente de 8, la práctica empieza a las 9 con los grupos, porque de 8 a 9 hay una reunión general donde los profesores que dejaron la tarea el jueves y viernes les hacen un recalco de cómo deben hacerlo, con todas las indicaciones precisas. Siempre va a haber esa reunión general. Ahora lo están dando las indicaciones porque este sábado que viene es feriado. Después, entonces, de 8 a 9, están todos los alumnos con todos los profesores, hacen algunas indicaciones más, precisan sobre las tareas, y de 9 a 11 y media empieza la práctica de salud pública y de 11 y media a 1 la práctica de gestión. ¿Está claro, señorita alumna, estimados alumnos? Sí, doctor, muchas gracias por la aclaración. Bien. Ya. Y doctor, los profesores esta práctica... ya... Sí, siga. Doctor, disculpa, no, entonces... La práctica esta que estamos dejando ahora y la que dejarán para mañana, dejará mañana el doctor, serán para el sábado 13, ¿verdad?
Sí, porque mañana, el sábado 6 no va a haber clases, serían para el sábado 13. Para aclararle, está bien lo que dice profesora Consuelo. Todas las tareas que se dejan jueves y viernes se hacen la práctica al sábado de la siguiente semana. En la siguiente semana, el jueves y viernes les van a dejar otra tarea que va a ser para la siguiente semana, porque tienen una semana de plazo a que lo hagan. Porque si no, no tendrían mucho tiempo justamente para darles tiempo y hagan una buena tarea y con el asesor de su profesor de grupo que van a tener. ¿Se aclaró? Está claro, jóvenes, ¿verdad? Sí, doctores, gracias. Ok. Doctora. Buenas tardes. Digo que son las 5. Buenas tardes, doctora. ¿Se me escucha? Sí, sí, adelante. Le habla Gustavo García. Concerniente a los grupos que estamos rotando los sábados en las mañanas en cirugía, y no, o sea, se nos cruzan las clases con las prácticas, solo enviamos la tarea y no vamos a recibir digamos, esas sugerencias de los doctores de práctica de 8 a 9. Entonces, ¿solo enviamos la tarea nomás o cómo haríamos? Doctora Alvites. A ver, sí. Están exonerados solamente de la asistencia el sábado porque están haciendo cirugía, pero de ahí cumplen con todo porque el jueves escuchan su clase, el viernes escuchan su clase, ahí el profesor les va a dar a grandes rasgos las indicaciones, lo va a colocar todo, sino que es como un agregado más por alguna duda que ha podido surgir, que es los sábados en la mañana. Pero no es que no, los jueves ya les van a indicar en qué consiste la tarea. Además, son un grupo. Entonces, hay 2 grupos que están rotando, que haciendo prácticas. Y esos compañeros le informan, pues lógicamente tiene que comunicarse en qué consiste y con todo detalle la tarea. O sea que no hay ningún problema para que ningún alumno sepa bien en qué consiste la tarea y lo deje en la fecha respectiva que debe colgarlo. Ya, correcto. Muchas gracias. Bien. Si no hay más, doctora Alvites, estaríamos terminando esta clase, que fue un poquito larga. No quise que sea tan larga, pero en fin. Bien, le agradezco, doctora. Creo que ha sido muy clara y explícito y sobre todo a recalcar sobre la importancia de la planificación y del valor que va a tener para ustedes en su futuro desempeño como médicos, sobre todo cuando se van a hacer el SERUM, como les dijo. Ahí ustedes van a ser jefes de postas y van a ver la realidad y aplicar esos conocimientos. Y lógicamente con las próximas clases que le den de las otras etapas de la planificación, ustedes van a ver que todas son importantes, pero la planificación está metido en todo y es la base de las organizaciones. Bien, entonces nos vemos mañana en la clase de salud pública, que es a las 2:40. Bien, doctor. Y con mis profesores